Buenas tardes. ¿Hay alguien ahí? Bienvenidos a la plática sobre Kabbalah de del Instituto de Yoga San José Insurgentes. Vamos a iniciar la transmisión del día de hoy. ¿Qué tal, Mariana? Gusto en saludarte. Muy bien, qué bueno que ya estás por aquí. Vamos a, el día de hoy quiero eh, hacer en la Kabbalah, en la tradición cabalística, hay una parte muy importante y de la que no todo el mundo está enterado, que forma parte también de los conocimientos de esta tradición y que tiene que ver con eh, los relatos de la tradición. Una forma de transmitir conocimientos es justamente a través de historias. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes algunas de estas historias en las que mediante eh, relatos que tienen que ver con lo que generalmente con sucesos en los que interviene un rabí, un maestro de sabiduría en esta tradición, y sus discípulos. Entonces, hay, por ejemplo, una historia que habla de un cabalista que tenía una gran energía. Tenía como resultado de este trabajo consigo mismo, de conexión con la luz, tenía una gran energía y entró en un lugar de adoración. Y en cuanto entró, le dijo a un hombre que estaba sentado cerca de la puerta que no podía entrar ahí. Dices, le dijo, está tan lleno de oraciones, tan lleno de energía, tan lleno de los deseos y lágrimas de las personas, que no puedo entrar. Y el hombre que lo oyó se quedó muy sorprendido y porque conocía a este gran cabalista, sabía de su poder, de su energía, y le dijo, pues no es eso lo que queremos de un lugar de oración, no queremos estar llenos de todas esas cosas. Y el cabalista le respondió, no, no queremos que permanezcan ahí, queremos que se eleven a los mundos celestiales donde el Creador pueda recibirlas. Y la razón por la que éstas no suben es porque todas estas lágrimas y todas estas personas están llorando solas, no están juntas. No hay unicidad en este lugar. Por lo tanto, toda esa energía permanece aquí y no puede ser liberada al cielo. Con esta historia, entonces, lo que trata el autor de darnos a entender es que nuestro poder para hacer los cambios, para hacer una diferencia,
para que nuestras oraciones tengan respuesta, solo es posible si somos parte de algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Y este es un poco, está relacionado con la energía de un templo. En el caso de la tradición cabalística se habla del tabernáculo, este espacio de conexión con la divinidad que fue construido en el desierto. Entonces, este sí es un lugar físico, pero para lograr una conexión metafísica. Y esta conexión solo se logra en el momento en el que las personas que se reúnen ahí tienen un mismo propósito y es la unión. Si hablamos de la unión con el plano divino, esta unión necesita tener una correspondencia a nivel personal, una unión interna y una unión entre todos los que se reúnen en ese lugar. Entonces, lo que le da la energía y lo que hace posible la conexión en el templo no es el espacio físico, ni siquiera la gente que se reúne ahí, sino cuando todas estas personas se integran, hacen un trabajo espiritual conjunto que va más allá de las individualidades. Y, por ejemplo, hablando de individualidades, está esta otra historia donde se habla de un prominente doctor que era muy conocido por su generosidad, pero que también tenía tendencia a la soberbia y a la jactancia. Y un día, mientras viajaba, vio al rabino caminando y detuvo para ofrecerle llevarlo en su coche. Y mientras viajaban, como de costumbre, el doctor comenzó a hablarle a este rabino de sus logros. Usted sabe, rabino, yo tengo muchos pacientes que no pueden pagar, pero nunca los eché. Los trato exactamente igual que a mis pacientes más pudientes. Yo también hago eso, le respondió el rabino. El doctor pensó que quizá el rabino se estaba refiriendo a los consejos espirituales que le daba a sus pacientes espirituales. Y entonces continuó el doctor. También muchas veces los pacientes precisan comprar medicamentos muy costosos y si no los pueden pagar, yo se los doy gratis. Yo también hago eso, le respondió el rabino. El doctor se quedó pensando que quizás se refería a que él también le daba ayuda material a las personas. Y continuó. A veces las personas precisan días de cuidado luego de una operación y se los doy voluntariamente aunque tenga poco tiempo. Y contestó el rabino nuevamente, yo también hago eso. Y así siguió, el doctor continuaba prodigándose elogios y cada vez el rabino contestaba, yo también hago eso. El doctor ya no pudo contenerse más y terminó por preguntarle al rabino, rabino, no entiendo, usted no es doctor. ¿Cómo puede hacer todas esas cosas? Y le dijo el rabino, no, yo me refería a que yo también lo hago. Yo también hablo todo el tiempo de mis buenas cualidades. Entonces aquí vemos cómo en esta parte la tradición cabalística hace mucho énfasis en que el trabajo
de servicio, lo que se hace por otros, para que tenga una conexión espiritual, para que contribuya a la creación de un mundo mejor. Debe hacerse de preferencia de manera anónima, y si no es de manera anónima, cuando menos guardar silencio acerca de lo que se hace. Entonces, en esta historia, el rabino muy diplomáticamente le hace ver al médico esta debilidad suya a hablar mucho y muy bien de sí mismo. Aquí tenemos otra historia en el que un rey tenía una deuda de gratitud con un hombre pobre, y entonces lo hizo gobernador de una de las provincias de su reino. Este gobernador hizo un espléndido trabajo gracias al enorme presupuesto que el rey le asignó. Entonces, en este buen gobierno de esta persona, pues todo el pueblo lo adoraba y siempre hablaban bien de él, y cada vez que tenían oportunidad lo alababan y decían todas sus buenas cualidades. Y un día el rey quiso visitar esta provincia y ver por sus propios ojos cómo estaba, cuál era la opinión que tenía el pueblo del gobierno de esta persona. Pero como quería verlo todo de manera real, sin interpretaciones, sin simulaciones, sin apariencias, entonces se disfrazó, y el gobernador iba caminando por la ciudad, y cerca de él caminaba el rey disfrazado. Y el gobernador iba muy apenado porque quien quiera que lo veía y lo reconocía, empezaba a agradecerle lo que hacía por el pueblo, y a expresarle su gratitud y a hablar de todas las maravillas que había hecho. Y el gobernador se sentía muy incómodo porque sabía que el rey lo estaba oyendo, y que todo esto que él hacía solo era posible por el dinero que le daba, ¿no? Entonces, las personas, el pueblo, no sabían, eh, que no tenían esta conciencia de que todo lo que él les daba provenía del rey. Entonces, pues escuchaban, ¿no? Esto que decía el pueblo, y no podía decir nada, ¿no? Más que recibir los elogios, aún sabiendo que él no era merecedor de ello. Entonces, él, esta historia hace una referencia a todas las cosas que hemos recibido del Creador y que las usamos para ayudar a otras personas. Estos dones o estas cualidades pueden tener que ver con abundancia de recursos en términos económicos, o las consultas, ideas, este, relaciones, ¿no? Cuando le aportamos un dato a alguien que le puede servir para hacer algo y que le da buen resultado, hay muchas maneras como movemos la energía que recibimos, y la podemos mover en beneficio de otros, pero no porque seamos buenos, ni porque tengamos talentos o dones especiales, sino justamente porque todo esto lo hemos recibido independientemente de que lo merezcamos o no. Entonces, esta historia se refiere
a que lo único que hacía este gobernador era recibir y canalizar todo lo que recibía del rey en beneficio del pueblo al que gobernaba. Y aquí la reflexión va en el sentido de todo lo que nosotros recibimos como, como cualidades, como incluso como información, algún dato que podemos tener, digamos, archivado y en algún momento lo podemos utilizar en beneficio de alguien. Ese dato que a lo mejor nosotros ni siquiera le veíamos un propósito relacionado con nosotros o con nuestra actividad y sin embargo en algún momento puede servirle a alguien más. Y esto tiene que ver con esta disposición a dar lo que tenemos precisamente porque no es nuestro, no somos poseedores de nada, sino somos únicamente los recipientes de esa energía y en la cualquiera que sea la forma de esa energía, podemos ponerla al servicio de los demás. Vamos a ver otra historia. Se dice que un día, una tarde de viernes, que es el día al oscurecer, es cuando se inicia el Shabbat, el séptimo día de la semana. Entonces, en este viernes en la tarde, el panadero del pueblo pensó en hacer un sacrificio para el Creador, en llevarle una ofrenda y horneó el mejor pan que pudo haber hecho en su vida. Y lo llevó al templo, al lugar donde él acostumbraba ir a orar y no estaba seguro, no sabía qué iba a hacer con su ofrenda. Entonces se acercó al arca de este lugar de oración, la abrió y dijo, por favor, Dios, acepta esta ofrenda. Yo quiero estar más cerca de ti. Y metió el pan dentro del arca, la cerró y se fue. 5 minutos después llegó un pordiosero a la sinagoga y él había toda su vida, había orado por alimento. Entonces se acercó al arca y empezó a llorar, rogándole a Dios que lo ayudara. Se acercó tanto al arca que la abrió y encontró 2 hogazas de pan. Le quedó clarísimo que era un regalo de la divinidad para él. Entonces se alegró muchísimo, tomó el pan, lo consideró un milagro del Creador y se fue muy contento con su pan. A la mañana siguiente, el panadero regresó al templo para ver si Dios había aceptado su sacrificio. Y sorprendentemente para él, ya no había pan. Entonces el panadero era la persona más feliz del mundo. Regresó a su casa, abrazó y besó a su esposa, empezó a bailar y haciéndole, comunicándole su alegría, pero sin decirle por qué estaba tan feliz. Una semana después se quedó mirando al cielo y se dijo a sí mismo, tal vez Dios estaría dispuesto a aceptar otra ofrenda. Entonces llevó otra vez pan al arca y
hizo lo mismo, la abrió, metió los panes, cerró el arca y se fue. Poco después llegó el pordiosero, ahora llegó más directamente, abrió el arca, vio los panes, los tomó y se fue, feliz de la vida. Y así semana tras semana ocurría esto mismo. Y después de semanas fueron años hasta que pasaron 14 años. Y entonces ocurrió que un viernes en la tarde el rabino se quedó dormido en su oficina de la sinagoga y lo despertó el sonido de alguien que estaba cerca del arca y murmuraba algo acerca de una ofrenda. Entonces, sin hacer ruido, se acercó muy despacio y se asomó al santuario y vio al panadero poniendo el pan dentro del arca y lo vio salir. Y unos pocos minutos después vio entrar al pordiosero y empezar a rezar pidiéndole a Dios algo de comer. Y entonces observó cómo el pordiosero abrió el arca, sacó los panes y se fue. Y el rabino pensó, tengo que arreglar esto. Y entonces al siguiente día llamó al panadero y al pordiosero a su oficina y dijo, yo no sé lo que ustedes dos piensan que está pasando aquí. Tú, le dijo al panadero, hablas de hacerle una ofrenda a Dios. Mientras que tú, le dijo al pordiosero, dices que Dios te da comida. Pero no es esto lo que está pasando. Uno pone el pan y el otro se lo lleva. Y Dios no tiene nada que ver en esto. En ese momento pasaba por ahí el Rab Isaac Luria, un cabalista muy importante, el creador, por decirlo así, de la Cabalá moderna, ¿no? El que hizo posible que muchos de los textos que son de difícil comprensión de la Cabalá, él los organizó y simplificó de alguna manera estas enseñanzas para que fueran más accesibles a todos. Entonces, este Rabbi Sagluria, al pasar por ahí y escuchar lo que decía el rabino, le dijo, prepárate para morir. Vas a dejar este mundo antes de que termine el día. El rabino se quedó asombrado y aterrorizado y dijo, ¿por qué yo? ¿Qué hice? Y el Ari le contestó, por supuesto que Dios interviene en esto. ¿No crees que es un milagro que durante 14 años el panadero haya llegado justo antes que el pordiosero? Que ni siquiera una vez llegaron los dos al mismo tiempo, o primero el pordiosero que el panadero. Y esto ocurrió así porque el creador estaba tan feliz de ver que este intercambio se llevaba a cabo que ni siquiera el ángel de la muerte podía entrar a este templo. Como ves, Dios tiene muchas formas de recibir ofrendas. Una manera es dársela a quien la necesita. La felicidad del creador fue tal
que te mantuvo vivo durante estos 14 años. Se suponía que tú ibas a morir ese mismo viernes que empezó este hermoso intercambio. Y hubieras muerto de no ser porque Dios estaba tan feliz de que él, por diosero, tuviera que comer. Entonces, la lección aquí es que Dios trabaja por medio de nuestras propias acciones. Cuando hacemos un sacrificio o una ofrenda de cualquier tipo, el creador la acepta mediante la mano de otro ser vivo. Y es en las interacciones entre nosotros, entre los seres humanos, donde se puede sentir la presencia viva de Dios. Por eso en la tradición cabalística se habla del mundo de Asía, del mundo de la acción, que es en el que estamos los seres humanos. Y en este mundo es donde nosotros logramos ascender al cielo, pero no porque dejemos el cuerpo, no porque muramos, sino precisamente porque mediante nuestras acciones podemos conectar con la vibración divina a través de este flujo de energía en el que nuestras acciones benefician a alguien más. Y en esta felicidad que nos da que le da al que sirve y al que recibe, ahí se expresa la felicidad del creador. Entonces, estas historias nos recuerdan este trabajo que venimos a hacer cada uno de nosotros, en donde buscamos la conexión con la divinidad, no ni siquiera en estas acciones que consideramos espirituales, ¿no? Como sería la oración eh, o los actos de sacrificio o de ofrenda que tienen que ver con nosotros mismos, sino justamente en estas acciones en las que la relación que tenemos con otro ser humano se estrecha. Como en el caso de esta historia, alguien necesita dar y hay alguien que necesita recibir. Y donde se unen es justamente en esta necesidad donde embona perfectamente lo que uno da con lo que el otro recibe. Y esto está en el fondo mismo, en la esencia misma de la palabra Kabbalah. Ya hablábamos de que la palabra Kabbalah viene de la palabra Kebel, que significa recibió. Pero esta acción de recibir solo es posible si hay alguien que da. Entonces, ahora vamos a ver otra historia en la que se habla de que hace cientos de años había un grupo de personas sin hogar, de personas que vivían en la calle a la intemperie, pero que formaban un grupo y entre ellos que no tenían ni dinero, ni casa, ningún bien, juntos iban de pueblo en pueblo y entre todos juntaban algo de dinero, cuando menos para tener algo que comer. Y hubo un momento en el que ya llevaban un buen tiempo caminando, visitando poblados,
y no habían podido juntar lo suficiente para comer algo que siquiera mitigara en algo su hambre. Entonces ya estaban muy, muy hambrientos y entonces ya en la desesperación del hambre estaban sentados en el bosque tratando de idear algo pues que les pudiera ayudar a satisfacer esta necesidad y de pronto al líder se le ocurrió, les dijo, tengo una idea. Ya saben que hay grupos de personas piadosas, ¿no? De grupos de donde hay un maestro y los discípulos que también van como nosotros viajando de pueblo en pueblo y hombre justo, que es como se llama, como se reconoce la sabiduría en esta tradición, se le llama hombre justo al hombre sabio, al maestro que va con sus discípulos y dice como el Baal Shem Tov, que también es un cabalista muy reconocido, que viaja enseñando y cuando entra el Baal Shem Tov con sus discípulos a un pueblo, toda la gente del pueblo los recibe muy contenta y con mucha generosidad. Los invitan a comer a sus casas y los alimentan bien. Mi idea es esta. Vamos al río, vamos a lavar nuestras ropas, nos aseamos y entonces vamos al pueblo muy cercano y pretendemos ser un grupo de estas almas piadosas. Confiemos en que haya alguien que nos crea, ¿no? En esta impostura y nos lleve a su casa y nos dé de comer. Todos se vieron entre sí y consideraron esta idea como muy loca, ¿no? Como muy temeraria, pero al final de cuentas no tenían otras opciones, entonces estuvieron de acuerdo y pensaron pues que finalmente no tenían nada que perder, entonces se fueron al río, se bañaron y mientras dos de ellos fueron al pueblo cercano y empezaron a correr el rumor de que un alma justa estaba por llegar al poblado. Entonces, no pasó mucho tiempo para que este rumor se expandiera por toda la población y ya todo mundo estaba esperando que este sabio con sus discípulos llegara. Y entonces el hombre más rico del poblado los invitó se preparó para invitar al grupo a comer a su casa. Entonces este grupo de pordioseros, pues se sacaron la lotería. Entonces fueron a la casa de este hombre adinerado, se sentaron a la mesa y comieron como no habían comido nunca. Entonces todo estaba saliendo de maravilla, pero ya hacia el final de la comida, el hombre rico se dirigió al alma recta, al maestro de este grupo, y le dijo, tengo que decirte la verdad, maestro. La razón por la que te invité a mi casa no fue nada más por tener el gusto de compartir los alimentos contigo. Tengo algo muy importante que pedirte. Mi hija ha estado muy enferma durante mucho tiempo y los médicos ya se han dado por vencido. Cuando escuché que venías al pueblo, pensé que quizá tú podrías ayudarme, quizá puedas sanarla.
es posible que tú puedas hacer este milagro en mi casa. Cuando escucharon estas palabras, todos los pordioseros se quedaron fríos. Nunca se les ocurrió que esto pudiera suceder. Y entonces todos estaban pensando, dirigiéndose a Dios, ahora no solo somos mentirosos, sino lo que vamos a ser la causa de la ruina, de echarle abajo la última esperanza que este pobre hombre tenía. Se quedaron todos mudos sin saber qué hacer y, por supuesto, todos se voltearon a ver a su líder. Y entonces el líder se puso de pie y le dijo al padre, vamos a ver a tu hija. Entonces el líder de los pordioseros tomó unos libros de oraciones y entró al cuarto de la muchacha. Y le dijo al padre, cierra la puerta y déjame aquí para que yo ore. Y 2 horas después salió de la habitación con la cara enrojecida y lágrimas corriendo por sus mejillas y dirigiéndose al preocupado padre le dijo, creo que tu hija va a estar bien. De hecho, ya se ve mejor. Me parece que se va a sanar. El padre entró rápidamente a la habitación y vio que era cierto. Su hija se veía mucho mejor de lo que se había visto en mucho tiempo. Realmente parecía que estaba sanando. Los pordioseros salieron del poblado y una vez que estaban en su campamento en el bosque, se dirigieron a su líder y le dijeron, nosotros te conocemos, sabemos que no eres un hombre justo, eres un pordiosero y no tienes ni casa como todos nosotros. ¿Cómo hiciste para sanar a esa niña? Y el pordiosero les dijo, es cierto, soy nadie, soy un pordiosero, soy una persona sin hogar y un mentiroso como el resto de ustedes. Pero cuando entré en esa habitación, sentí el amor del Padre por su hija y le hablé al Creador. Tú sabes quién soy yo, un nadie, y por encima de eso, soy un horrible mentiroso. Pero este Padre quiere tu ayuda. Por un error, él piensa que yo puedo ser el vehículo para esa ayuda. Así que no es por mí ni a través de mí, sino por el amor de este Padre, te suplico, Dios, que sanes a su hija. Y lloré tanto y supliqué a Dios durante 2 horas que, como ustedes vieron, el Creador escuchó mi súplica. La enseñanza en esta historia es que todos de alguna manera somos como ese pordiosero. Tenemos nuestras limitaciones y también tenemos nuestras faltas. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser el faro de luz por lo que Dios nos creó, por ese propósito de traer luz a este mundo, es por lo que fuimos creados. Entonces, todos lo podemos hacer
aún siendo quienes somos, ¿no? Aún siendo como este pordiosero, aún sin tener nada, siendo creación del creador, tenemos esta luz y esta energía de la creación es de amor, amabilidad y es la chispa de nuestro poder de transformación. Esto lo tenemos todos, aunque no tuviéramos ninguna otra cosa. Y solo esto es mucho y lo podemos poner al servicio de otros. Y en esta reflexión acerca de la capacidad que podemos tener o no de ser vehículos de la luz de la creación para hacer de este mundo eso, un reflejo del creador, de esta energía primordial, eh, tenemos estas historias van en el sentido como de despertar nuevamente en nosotros la certeza de que esa luz, esa chispa de la creación, eso que está en nosotros y que está también en la divinidad, puesto que fuimos creados a imagen y semejanza de la divinidad, eh, recuperar esta conciencia y sobre todo esta certeza de que podemos hacerlo con lo que tenemos es suficiente. Lo que sea que tengamos lo podemos poner al servicio de la vida. Y tenemos, por ejemplo, en esta otra historia, en la que se habla de un judío muy humilde que no sabía ni leer ni escribir, pero que tenía una profunda fe en Dios. Y un día intentaba explicarle a la divinidad esto de que no sabiendo ni leer ni escribir, pues no podía orar. Y entonces Dios le preguntó, ¿te sabes el Aleph Bet? Sí, dijo el hombre, ¿no? Entre sorprendido de escuchar a la divinidad. Y la divinidad le pregunta nuevamente, ¿sabes pronunciarlo? Sí, sí, señor, desde la Aleph a la Taf. Pues entonces, cada vez que tengas necesidad de orar, simplemente pronúncialo y yo me encargaré de ordenarlo en la forma conveniente. Entonces aquí vemos cómo en este relato no solo nos habla de la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de la divinidad que puede hacer este ordenamiento de las letras dichas en orden subsecuente de la primera a la última y usar su sabiduría para acomodarlas de manera que formaran oraciones, plegarias, sino que la importancia del deseo del hombre de encontrarse con él es más importante. En este deseo de acercarse a la divinidad, volvemos a lo mismo, basta con lo que tenemos, como en el caso de este hombre, lo único que él sabía era el Aleph Bet, que es el abecedario hebreo. Entonces, con que él pudiera decir, repetir estos sonidos, el creador podía formar las oraciones que salían del deseo de conexión de esta persona. Entonces, así como la divinidad utiliza las letras del alfabeto hebreo para crear el mundo en el que vivimos, así puede utilizar los símbolos y los sonidos
que nosotros expresamos, que nosotros manifestamos y que queremos que sirvan para el propósito de la creación. Entonces puede ser tan algo desde algo tan sencillo como las puras letras, ¿no? Y en este deseo de expresión hace el resto en conexión con el deseo mismo de la divinidad de satisfacer nuestro deseo, ¿no? Por otro lado, aquí en esta historia habla también de que la divinidad, así como eh, nosotros manifestamos este deseo de servir a la vida, con los elementos que nos han sido dados, la divinidad también contribuye a que nosotros podamos realizar ese deseo, ¿no? Es parte de la creación, está alimentar este deseo haciéndolo posible. Y aquí tenemos otra historia de otro cabalista muy importante. Como ven aquí, estamos viendo de pasada también que conozcan los nombres de estos cabalistas que son figuras muy importantes en la historia de esta tradición, como es el Ari Sagluria, el Baal Shem Tov, y en el caso de esta historia de Isaac el Ciego. Este cabalista de gran influencia en su época. De él hay muchas historias maravillosas y se dice que sus enseñanzas eran enigmáticas y su pensamiento difícil de seguir. Pero quienes lo conocieron dicen que había que oírle hablar y que su rostro se iluminaba y sus palabras eran muy fáciles de memorizar por las personas que lo escuchaban, que de sus ojos salían rayos y que los que lo oían no estaban seguros de si era ciego o no, porque la gente hablaba de que era el ciego que ilumina a los demás o que era quien no vio con ojos mundanos o el que ve el aura de los hombres y sabe si van a vivir o a morir. Entonces, en todas estas historias y además en los sucesos donde se mencionan a estos cabalistas, hay un énfasis importante en la transmisión oral de las enseñanzas de estos justos, de estos sabios, y de alguna manera también en que hay un mensaje oculto en la historia. Aquí se une también el aspecto de la modulación de la voz que daba un énfasis en particular a las letras que pronunciaban en cada palabra. Entonces, se habla de que quienes lo oían, en el caso de Isaac el Ciego, desmenuzaban las palabras en cada uno de sus sonidos. Podían percibir cada consonante, cada vocal, y el discurso proporcionaba al mismo tiempo que una idea, la música de esta hilación perfecta de los sonidos. Entonces, que a esto se atribuye que entender las enseñanzas de Isaac el Ciego era fácil, podían entender quienes lo escuchaban fácilmente, porque esta energía con la que transmitía sus enseñanzas facilitaba esa escucha y por eso el círculo de escuchas se mantenía.
Claro que se mantenía con aquellos que se esforzaban por captar no solo las palabras, sino todo el gesto de Isaac el Ciego al hablar y la musicalidad de sus palabras. Entonces, algo muy importante en la transmisión que hacía Isaac el Ciego de sus enseñanzas se basaban en la memoria. Entonces, no estaba permitido que ningún discípulo tomara nota. Y la primera regla en este círculo de maestro y discípulos era reverenciar el poder de la palabra en la creación, ¿no? El poderle dar nombre a cada aspecto de la creación. Entonces, para Isaac el Ciego, la raíz del lenguaje y de las cosas está en el nombre único, en el nombre de Dios, y este nombre se puede ir como siguiendo en el nombre de todo lo que existe. Entonces sus enseñanzas hacían reflexionar, dejaban más que dar muchas respuestas o aclarar dudas, lo que hacía era dejar pensando a sus discípulos, al punto de que muchos no podían dormir, ¿no? Después de escuchar sus enseñanzas, porque se quedaban en estas reflexiones profundas que les quitaba el sueño, y antes de que se pudieran quedar dormidos, los llamaba nuevamente Isaac el Ciego para que hicieran las oraciones del amanecer y contemplaran la salida del sol por el oriente. Sin embargo, nunca falta uno de sus discípulos, cuyo nombre no se sabe, desobedeció al maestro y fue haciendo el registro de algunas de estas historias. Entonces se habla de que contaba el Isaac el Ciego la historia del rabino Simeón y sus compañeros, que después de haber caminado durante una jornada en dirección al oriente, se sentaron al atardecer bajo una encina de tupida fronda. Sacaron de sus bolsas de cuero algo de comer, un trozo de pan y unas nueces, y tomaron agua de un arroyuelo cercano y se refrescaron el rostro. Rezaron para agradecer la comida y la bebida y guardaron silencio. Entonces el rabino Simeón les dirigió estas palabras. Ahora que hemos caminado por el bosque, todos hemos comprendido qué son los cuatro elementos: tierra, aire, agua, fuego. La tierra estaba a nuestros pies. El aire nos envolvía. Bebimos agua del río y nos calentamos al fuego. ¿Pero acaso quiere decir eso que hemos comprendido algo? Porque los cuatro elementos son los fundadores del universo. Son el misterio de la fe y el misterio de la carroza divina. Son las raíces de lo que hay arriba y de lo que hay abajo, de lo que se ve y de lo que no se ve. De ellos vienen el oro, la plata, el cobre, el hierro y todos los metales y piedras preciosas. Son los cuatro vientos: bóreo, austro,
euro y noto. El fuego es el norte, el agua es el sur, el viento es el oriente y la tierra es el occidente. Así los cuatro vientos están unidos a los cuatro elementos, y sin embargo son uno. Ellos producen los cuatro metales: oro, plata, hierro y cobre. Y aunque sumen 12, siguen siendo uno. De los cuatro elementos nacen cuatro cualidades: calor, frío, sequedad y humedad. De sus mezclas y según las proporciones se derivan los cuatro metales que conocemos. Así, lo de arriba y lo de abajo, que da la suma de 12, se puede representar por 12 piedras preciosas y 12 bueyes que aran bajo el mar. Son también los 12 príncipes de Israel. Vuelvo a preguntar, ¿es esto entender los cuatro elementos? Y me contesto que se trata de un misterio indescifrable, de perenne sabiduría, que es la raíz de todas las cosas. Estas fueron las palabras de Simeón el cabalista. Quienes le oyeron ese atardecer bajo la frondosa encina, poco después quedaron dormidos. En sueños fueron transportados a la tierra del origen, donde la rosa de los vientos mecía suavemente el agua y donde el fuego era fuerza que brotaba para el sustento de la vida. Dentro del sueño se les ofreció la puerta dorada del paraíso. Al acercarse uno por uno e intentar abrirla, luego de menear la perilla en dirección a los cuatro puntos cardinales, la puerta se abría, pero daba a una puerta de plata que debía ser abierta utilizando el mismo procedimiento. Y la puerta de plata daba a una de cobre y esta a una de hierro. Cuando los compañeros del cabalista creyeron que por fin el misterio de los elementos sería desvelado, la última puerta los regresó al principio y era como si no hubieran atravesado las tres precedentes. Y esto se repitió 1, 2, 3, 4 veces. Fatigados, quedaron dormidos dentro del propio sueño. Sabe Dios si despertaron de él. Al día siguiente, cuando Simeón el cabalista abrió los ojos al mundo, al no ver a sus compañeros de viaje, se arrepintió de haberles explicado qué eran el agua, el aire, el fuego y la tierra. Muy bien, con esta historia terminamos nuestra sesión de hoy. La intención es dejarlos con esta reflexión, cuando menos esta pregunta acerca del misterio de los elementos. Espero que les produzca sueños de sabiduría y no insomnio y que logren eh, despertar este interés por seguir aprendiendo más y por buscar muchas más de estas historias que, como vimos, algunos tienen como este mensaje más o menos fácil de interpretar, pero que sobre todo
va a una parte de mi alma, este entendimiento y esta comprensión del mensaje de estas historias no va tanto a mi nivel intelectual, al de la razón, al de la lógica, sino como les decía en algún momento, a ir despertando internamente la certeza del ser de luz que cada uno de nosotros somos. Conectar con esa luz y al mismo tiempo poder percibir la luz en el otro, en el que tenemos más cerca, a lo mejor en el que más queremos, para ir ampliando nuestra percepción de ver la luz del creador cada vez en más gente, en los menos cercanos, igual en algún momento, hasta en aquel que pensamos que nos hace mal, o por quien en algún momento podemos tener un, un sentimiento de odio, de rencor o un mal pensamiento, en qué momento podemos percibir que también ahí hay una chispa divina. Y la idea de estas historias es inspirarnos, ¿no? Mantener esa luz, esa chispa encendida. Entonces, espero haber, cuando menos, motivarlos, ¿no? Haber sido la vía para motivarlos y seguir buscando en ese sentido, sea por la vía cabalística o por cualquier otra vía que les ayude a tener esta percepción de la importancia de nuestra vida con un propósito más allá de nosotros mismos, para ligar nuestra vida también a un propósito más grande que nosotros mismos. Si hubiera algún comentario, algo que quisieran decir, si no, les agradezco muchísimo su presencia, que estén atentos a esta plática en viernes y espero que pasen buena tarde, que tengan feliz descanso y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias y espero que podamos saludarnos la próxima semana. Hasta entonces. Gracias.